Ahora me despierto cada mañana en silencio. No es un silencio de paz, sino de los que te engullen, de los que te recuerdan que falta alguien. Llevo 12 años viuda, 12 años desde la última vez que oí a Javier decir mi nombre, desde que sentí su mano apretar la mía antes de dormir, desde que escuché sus pasos en el pasillo, pero tenía su voz. Tenía 43 grabaciones, mensajes de voz que me dejó a lo largo de los años. Carmen, no te olvides el paraguas, cariño. Carmen, llego tarde pero no dejo de pensar en ti. Carmen, haces que hasta los lunes sean bonitos. Palabras sencillas, nada dramático. Simplemente él, su ritmo, su aliento, su presencia capturada en ámbar digital. Ahora tengo 67 años y he aprendido que el duelo no se acaba, solo cambia de forma. Algunos días es un dolor sordo, otros es lo bastante agudo como para cortarte la respiración, pero esas grabaciones eran mis salvavidas. Cuando la casa se sentía demasiado vacía, cuando la cama parecía demasiado grande, cuando no podía recordar exactamente cómo sonaba su risa, le daba al play. Y durante esos preciosos instantes, Javier no se había ido del todo. Mi hija Sofía volvió a casa hace 6 meses. Tiene 34 y persigue su sueño de ser cantante. Me hizo tan feliz tenerla de nuevo, oír vida en estas habitaciones, cocinar para alguien más que para mí. Me decía a mí misma que era una bendecida, una hija que todavía quería la compañía de su madre, que llenaba el silencio con escalas y melodías que flotaban a través de las paredes. Le di el antiguo despacho de Javier. Necesitaba espacio para su equipo, me dijo. Una habitación tranquila para ensayar, para grabar sus maquetas, para construir su futuro. ¿Qué clase de madre sería si me interpusiera en sus sueños? Vacié su escritorio yo misma, empaqueté sus libros con manos temblorosas, hice sitio para sus micrófonos y su ambición. Gracias, mamá, me dijo, besándome la mejilla. Es justo lo que necesito. Debería haberlo visto entonces. ¿Cómo no preguntó por las cosas que estaba quitando? No se ofreció a ayudar. No pareció notar las lágrimas que intenté ocultar. Pero deseaba tanto ser útil, importar, ser el tipo de madre que apoya a su hija incondicionalmente. Las primeras semanas fueron encantadoras. Le preparaba un té mientras ensayaba. Le dejaba algo de picar en la puerta del despacho. A veces me sentaba en el pasillo, solo para escucharla cantar. Tiene una voz preciosa. Javier habría estado tan orgulloso. Me imaginaba contándole sus progresos, cómo nuestra pequeña estaba persiguiendo algo más grande que ella misma. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Sofía empezó a quedarse despierta hasta más tarde. Su música se alargaba hasta la madrugada. Cuando le pedí con delicadeza si podía bajar el volumen después de medianoche, suspiró como si le hubiera pedido que se cortara un brazo. Mamá, la creatividad no tiene horario. Si no puedes entender eso, quizá deberías usar tapones. Tapones. En mi propia casa. Para no oír a mi propia hija. Empecé a notar otros cambios. Pasaba a mi lado en la cocina sin hablar, con el móvil pegado a la oreja, discutiendo contratos y oportunidades con gente que no conocía de nada. Cuando le preguntaba por su día, me despachaba con un gesto. No puedo hablar ahora, mamá. Estoy concentrada. Concentrada. Yo no tenía permiso para entrar en su concentración. El martes pasado, le preparé su cena favorita. Pollo al ajillo, la receta que me enseñó mi madre, la que Sofía me suplicaba que hiciera de pequeña. Puse la mesa con la vajilla buena. Encendí una vela. Incluso compré una botella de vino. Pensé que quizá podríamos hablar. Hablar de verdad, como solíamos hacer cuando era más joven, y todavía me contaba sus cosas. Bajó a las 8:30, ya vestida para salir. He quedado con unos productores, dijo, cogiendo las llaves. No me esperes despierta. Pero Sofía, he preparado... Mamá, no tengo tiempo para esto. Es importante. Mi carrera es importante. Se fue antes de que pudiera terminar la frase. Me senté sola en aquella mesa, viendo cómo la vela se consumía, cómo la comida se enfriaba. Comí sola. Cada bocado me sabía a rechazo, cada trago luchando por pasar el nudo que tenía en la garganta. Me dije a mí misma que solo estaba estresada. Eso es lo que hacemos las madres, ¿no? Ponemos excusas.
Nos decimos que es solo una fase, solo la presión de perseguir un sueño, solo la evolución natural de una hija que se vuelve independiente. Pero en el fondo, lo sabía. Me estaba volviendo invisible en mi propia casa. La mujer que la trajo al mundo, que la crió, que renunció al espacio sagrado de Javier por ella, me estaba convirtiendo en nada más que ruido de fondo. Aún así, tenía mis grabaciones. Tarde por la noche, cuando la música de Sofía por fin cesaba y la casa volvía a quedar en silencio, me tumbaba en la cama con los auriculares puestos, escuchando a Javier recordarme que era amada, que importaba, que mi existencia tenía un propósito más allá de ser útil para los demás. Carmen, susurraba su voz a través de los años. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo me dormía creyendo, solo por un momento, que alguien todavía me veía. Si te está gustando esta historia, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y nos ayuda mucho a seguir trayéndote estos viajes emocionales. Y comenta abajo desde qué ciudad nos escuchas. Tu apoyo lo es todo para nosotros. No sabía entonces que mi santuario estaba a punto de ser destruido, que lo único que me mantenía atada a la esperanza, al recuerdo, a la sensación de ser amada, también me lo arrebataría Sofía. No sabía que el silencio que temía no era nada comparado con el olvido que se avecinaba. La mañana que encontré la puerta del despacho cerrada con llave, algo frío se instaló en mi pecho. Le había llevado a Sofía su café. 2 de azúcar, un chorrito de leche, como a ella le gusta, igual que se lo preparo desde que tenía 16 años, y empezó a tomar café para sentirse mayor. Tenía la mano levantada para llamar cuando oí su voz dentro, cortante y molesta. No, mamá no lo entiende. Es de otra generación. Cree que el éxito significa estabilidad y seguridad, no asumir riesgos. Me quedé helada, con la taza de café caliente en la palma de la mano. Exacto, continuó Sofía, con ese tono displicente que le había estado oyendo cada vez más. Se pasó toda la vida sin arriesgar. ¿Y de qué le sirvió? Un marido que murió demasiado joven y una casa que se cae a pedazos. Yo no voy a cometer esos errores. Las palabras me golpearon como piedras, cada una cuidadosamente apuntada, con el peso perfecto para causar el máximo daño. Toda mi vida, reducida a errores y mediocridad por la hija por la que había sacrificado todo. Dejé el café en el suelo, junto a su puerta, y me alejé con unas piernas que parecían de otra persona. No lloré. En ese momento no. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas, enterrado en algún lugar bajo mis costillas donde pudiera enconarse en privado. Esa tarde, vino Nerea, una amiga de Sofía. Conocía a Nerea desde que eran adolescentes. Una chica encantadora que solía llamarme Mamá Carmen, y se comía 3 raciones de mis croquetas. Ya no me llamaba así. Se sentaron en el salón, con el portátil de Sofía abierto entre ellas, revisando un videoclip que estaba planeando. Yo estaba en la cocina, fingiendo organizar la despensa, pero podía oír cada palabra. Tu madre ha sido muy generosa dejándote usar la casa así, dijo Nerea. Sofía se rió. Se rió de verdad. ¿Generosa? Nerea, si no tiene otra cosa que hacer. No es que tenga una vida ni nada. Al menos le estoy dando un propósito. Apoyar los sueños de su hija. Aún así, ese despacho era de tu padre. Era. Esa es la palabra clave. Ya no está. Mamá tiene que dejar de vivir en el pasado y dejarme construir un futuro. Me agarré a la estantería con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Las latas de sopa se volvieron borrosas. El despacho de Javier no era solo una habitación. Era el lugar donde me escribía notas de amor los domingos por la mañana, donde ensayaba sus presentaciones, paseando de un lado a otro mientras yo escuchaba desde la puerta, donde lo encontré la noche que murió, desplomado sobre su escritorio, con una lista de la compra a medio escribir a su lado. No olvidar, a Carmen le encantan las fresas del mercado. Esa habitación albergaba su fantasma, y yo se la había entregado como si no significara nada, porque Sofía la necesitaba, porque las madres se sacrifican, porque fui lo bastante estúpida como para creer que el amor era una moneda que al final se me devolvería. La semana siguiente, Sofía empezó a traer gente a casa para sus sesiones creativas.
productores, músicos, aduladores que miraban mis muebles como si calcularan su valor de reventa. Se desparramaban por mi sofá, el sofá de Javier, el que elegimos juntos hace 32 años, con los zapatos puestos, dejando marcas que yo fregaba más tarde cuando se iban. Les ofrecía algo de beber, haciendo de anfitriona amable, esperando que Sofía viera mi esfuerzo, que lo apreciara, pero apenas me miraba. Mamá, estamos trabajando, no necesitamos nada. Descartada. Siempre descartada. Una tarde, un hombre llamado Íñigo, pelo engominado, reloj caro, de esos con una sonrisa que no llega a los ojos, cogió la foto enmarcada de Javier y mía de nuestras bodas de plata. ¿Es tu padre?, le preguntó a Sofía. Sí, falleció. Lo siento. Dejó el marco sin cuidado, ligeramente torcido. ¿Así que la casa es tuya ahora? Yo estaba allí mismo, de pie en mi propio salón, y hablaba de mí como si ya estuviera muerta. Es de mi madre, dijo Sofía, pero había algo en su tono, algo calculador. Por ahora, por ahora. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza durante días. ¿Qué quería decir con por ahora? Esta era mi casa. Javier y yo la habíamos comprado juntos. Habíamos pintado cada pared, habíamos plantado el jardín, habíamos hecho el amor en cada habitación. Este era mi hogar. Pero de repente, ya no estaba segura. De repente, me sentía como una invitada en mi propia vida, esperando a que alguien me dijera cuándo se acababa mi tiempo. La gota que colmó el vaso llegó un jueves por la noche. Me había pasado el día limpiando de verdad, como solía hacer cuando Javier vivía y organizábamos cenas. Había fregado los suelos, quitado el polvo de cada superficie, incluso había pulido la cubertería de plata que ya nunca usábamos. Quería que la casa volviera a sentirse como un hogar, no como un estudio de grabación con una mujer que una vez importó rondando por las esquinas. Sofía llegó tarde a casa, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar las ventanas. ¿Mal día?, pregunté con suavidad, levantando la vista de mi libro. Tiró el bolso al suelo. El peor. El imbécil del productor quiere que cambie todo mi sonido. Dice que no soy lo bastante comercial. ¿Te lo puedes creer? Lo siento, cariño. Pero ¿a lo mejor qué? ¿A lo mejor tiene razón? ¿A lo mejor debería rendirme y acabar como tú? El veneno en su voz hizo que me encogiera. No quería decir... Nunca quieres decir nada, mamá. Ese es el problema. Simplemente existes. Simplemente ocupas espacio. ¿Sabes lo que es intentar construir algo, intentar convertirte en alguien, mientras vives con una persona que ya ha renunciado a la vida? Cada palabra era una cuchilla, limpia, precisa, diseñada para cortar profundo. No he renunciado, susurré. Solo, estoy de duelo. ¿Durante 12 años? 12 años, mamá. En algún momento, el duelo se convierte en una excusa. En algún momento, tienes que decidir si vas a vivir o simplemente a rondar por tu propia vida. Me puse de pie, con las piernas temblando. Esta es mi casa, Sofía. ¿Lo es? Porque parece un mausoleo. Aquí todo gira en torno a papá, su sillón, sus libros, su recuerdo. ¿Y yo qué? ¿Y mi vida? ¿Mi futuro? Te di su despacho. Me diste una habitación. Una habitación en una casa llena de fantasmas. ¿Sabes lo que es intentar crear algo nuevo mientras te ahogas en el pasado? Quería gritar. Quería decirle que no tenía ni idea de lo que era perder a la persona que te hacía sentir real, que te hacía sentir vista, que te hacía sentir que tu existencia importaba más allá de lo que podías ofrecer a los demás. Pero no lo hice, porque las madres no gritan, tragan, absorben, encajan los golpes y sonríen y fingen que no duele porque se supone que somos lo bastante fuertes para soportar cualquier cosa que nuestros hijos nos lancen. Lo siento, dije en su lugar. Siento que mi duelo sea un inconveniente para ti. El rostro de Sofía se contrajo con una mezcla de ira y asco. ¿Sabes qué? Me voy. No me esperes despierta. Cogió el bolso y se fue, dejándome de pie en el salón de la casa que ya no reconocía, preguntándome cuándo exactamente me había convertido en la villana de la historia de mi hija. Esa noche no fui capaz de escuchar las grabaciones de Javier. Por primera vez en 12 años. La idea de su voz me producía más dolor que consuelo. Porque ¿qué pensaría él al verme así?
Al ver a nuestra hija tratarme como un obstáculo en lugar de como una persona, ¿se sentiría decepcionado de mí por ser demasiado débil? ¿O se le rompería el corazón al saber que la niña que criamos juntos se había convertido en alguien que podía mirar a su propia madre a los ojos y decirle que no era más que un fantasma que ocupaba espacio? Me tumbé en nuestra cama, mi cama ahora, supongo, y me quedé mirando el techo, escuchando el silencio que una vez había temido. Ahora parecía una bendición. Al menos el silencio no juzgaba. Al menos el silencio no me decía que no valía nada. Al menos el silencio no me hacía sentir que querer a mi hija había sido el mayor error de mi vida. Empecé a hacerme más pequeña después de esa noche. No fue una decisión consciente. Simplemente ocurrió. Igual que el agua encuentra las grietas en el hormigón. Caminaba más suave por mis propios pasillos. Cocinaba a horas en las que Sofía no estaba en casa, dejando platos tapados en la nevera con notitas a las que nunca respondía. Ponía la lavadora de madrugada para que la máquina no interrumpiera su proceso creativo. Me estaba borrando a mí misma, concesión a concesión. Pero por muy invisible que me hiciera, nunca era suficiente. 2 semanas después de nuestra discusión, Sofía anunció que iba a dar una fiesta. Networking, lo llamó. Gente de la industria que necesita verme en mi elemento. «¡Mi elemento!», dijo. Mi casa se había convertido en su elemento. «Claro, cariño», dije, porque ¿qué otra cosa podía decir? «¿En qué puedo ayudar?». Me miró como si le hubiera ofrecido realizar una operación quirúrgica. «Solo mantente apartada, ¿vale? Quizá vete al cine o algo. Esto es importante. Y necesito que la gente me tome en serio». La insinuación quedó flotando en el aire. Yo hacía que pareciera menos seria. Mi existencia mermaba su credibilidad. La noche de la fiesta, me retiré a mi dormitorio a las 7 en punto, como una niña a la que mandan a la cama temprano. A través de la puerta, oía la música retumbar, voces que subían y bajaban, risas que sonaban caras y huecas. Mi casa estaba llena de extraños, y yo estaba escondida en mi propio dormitorio como una intrusa. Sobre las 9, necesitaba agua. Tenía la garganta seca y me había terminado el vaso de la mesilla hacía horas. Abrí la puerta con cuidado, escuchando. La fiesta parecía concentrarse en el salón y la cocina. Podía bajar sigilosamente, llenar el vaso y retirarme sin que nadie se diera cuenta. Llegué a la cocina y estaba llenando el vaso cuando oí la voz de Sofía en el pasillo, hablando con alguien. Sí, estoy viviendo con mi madre ahora mismo. Temporalmente, obviamente, solo hasta que mi carrera despegue. «¡Qué bonito! Cuidar de tu madre anciana», respondió la voz de una mujer. «Tengo 67 años», quise gritar. «No soy anciana». «Todavía no». Sofía se rió. Esa nueva risa que había desarrollado, frágil y forzada. «¿Cuidar? Por favor. Es más bien hacer de niñera. Está completamente perdida sin mi padre. Sinceramente, creo que se olvidaría de comer si yo no estuviera aquí». Me tembló la mano y el agua se derramó por el borde del vaso. «Qué triste», dijo la mujer. «Lo es. Tenía toda su identidad construida en torno a ser una esposa. Ahora no sabe quién es. Es bastante patético, en realidad. Patético. Mi propia hija me llamaba patética ante una extraña en mi propia casa. Dejé el vaso antes de que se me cayera, pero el ruido hizo que Sofía se detuviera. Apareció en la puerta de la cocina, su rostro mostrando algo. Molestia, quizá vergüenza, pero no culpa. Nunca culpa. «Mamá, ¿qué haces aquí abajo?» «Bebiendo agua». Mi voz sonó débil incluso para mis propios oídos. En mi cocina. Su amiga apareció detrás de ella, una mujer alta con un maquillaje perfecto y ojos calculadores. Me miró como se mira a un gato callejero que se ha colado en un restaurante, con una mezcla de lástima y asco. «Esta es mi madre», dijo Sofía secamente. «Mamá, esta es Jessica. Es una cazatalentos». «Encantada», acerté a decir. La sonrisa de Jessica fue profesional y vacía. «Igualmente. Tiene una casa preciosa. Gracias. Mi marido y yo». «Mamá, estamos en medio de algo importante», interrumpió Sofía. «¿Podrías...?» Hizo un gesto vago hacia las escaleras. Una orden de retirada. En mi propia cocina,
Mi propia hija me estaba despachando como a una camarera que se había quedado demasiado tiempo junto a una mesa. Cogí mi vaso de agua, con las mejillas ardiendo. Claro, lo siento. Subí las escaleras con toda la dignidad que pude reunir, que no era mucha. A mis espaldas, oí a Jessica decir, «Parece un encanto». Y la respuesta de Sofía, «Es agotadora». Cerré la puerta de mi dormitorio y me senté en el borde de la cama, con el vaso de agua agarrado con ambas manos. Agotadora, patética, un fantasma que ocupa espacio. ¿Era eso realmente en lo que me había convertido? ¿O era lo que siempre había sido, y simplemente había estado demasiado ciega para verlo? La fiesta duró hasta las 3 de la madrugada. Estuve despierta, escuchando cómo mi casa era ocupada por gente a la que no le importaba, que no conocía los recuerdos impregnados en sus paredes, que no entendía que cada rasguño y cada abolladura tenían una historia. Cuando por fin llegó el silencio, se sintió como el día después de la batalla, como si algo hubiera sido destruido y yo estuviera evaluando los daños. A la mañana siguiente, encontré quemaduras de cigarrillo en la mesita de centro de Javier, manchas de vino en la moqueta que él mismo había instalado, maldiciendo alegremente mientras medía, cortaba y colocaba cada pieza con un cuidado meticuloso. Alguien había roto el marco de fotos de nuestra boda. La foto estaba intacta, pero el cristal estaba hecho añicos, nuestros rostros sonrientes fracturados en pedazos. Me arrodillé en el suelo, recogiendo con cuidado los fragmentos, y fue entonces cuando Sofía me encontró. «Ah, eso», dijo, bostezando. «Sí, alguien lo tiró. Son cosas que pasan. Era del día de nuestra boda». «Lo sé, mamá. Te compraré un marco nuevo». «No quiero un marco nuevo. Quiero que la gente respete mi casa». La expresión de Sofía se endureció. «¿Tu casa? Seamos realistas. Papá pagó esta casa. Tú eras una contable a media jornada que apenas podía contribuir a la hipoteca. Esta casa existe gracias a él, no a ti». Las palabras aterrizaron como una bofetada. Era cierto que Javier ganaba más. Era ingeniero, y yo trabajaba a media jornada para poder estar en casa cuando Sofía salía del colegio, para llevarla a clases de baile y a jugar con sus amigas, para ser la madre que pensé que necesitaba. Pero yo había contribuido. Con dinero, sí, pero también con todo el trabajo invisible que mantiene un hogar en funcionamiento, que convierte una casa en un hogar. Las comidas preparadas y la ropa lavada, y la ayuda con los deberes y las fiebres cuidadas y las lágrimas secadas y los sueños alentados. Todo ello, al parecer, sin valor. «Yo te crié», susurré, «y te lo agradezco. Pero la gratitud no significa que tenga que vivir en una cápsula del tiempo. No significa que tenga que andar de puntillas alrededor de tus sentimientos para siempre. En algún momento, mamá, tienes que dejarme vivir mi vida. No te estoy deteniendo. Sí que lo haces. Cada vez que me miras con esos ojos tristes, cada vez que mencionas a papá, cada vez que me haces sentir culpable por querer más que esto», hizo un gesto a su alrededor, «me estás deteniendo, me estás arrastrando contigo con tu duelo». Me levanté, todavía con trozos de cristal roto en la mano. «Siento que mi amor por tu padre sea una carga tan grande para ti. Eso no es justo». «¿No lo es? Acabas de decirme que soy patética por echar de menos a mi marido. Me has llamado agotadora por existir en mi propia casa. ¿Qué se me permite sentir exactamente, Sofía? ¿Qué emoción es lo suficientemente conveniente para ti?» Su rostro se sonrojó. «Yo nunca dije que fueras patética. Anoche, en el pasillo, le dijiste a Jessica que era patética. Por un momento, solo un momento, vi algo parpadear en sus ojos. Vergüenza quizá, arrepentimiento, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una ira defensiva. ¿Estabas escuchando a escondidas? Estaba cogiendo agua. Bueno, pues si lo oíste es que necesitabas oírlo. Quizá necesites entender la imagen que das a la gente. Todo este numerito de la viuda trágica es demasiado, mamá. Han pasado 12 años. En algún momento tienes que pasar página. Pasar página. Como si el amor tuviera fecha de caducidad. Como si el duelo siguiera un horario conveniente para todos los demás. Fuera, dije en voz baja. Sofía parpadeó. ¿Qué? Fuera de esta habitación. Tengo que limpiar el desastre que hizo tu fiesta.
Mamá, por favor, Sofía, vete. Dudó, y por un segundo, pensé que podría disculparse, que podría reconocer el daño que estaba causando, que podría recordar que yo era su madre, no solo un obstáculo para su éxito, pero no lo hizo. Se dio la vuelta y se fue, dejándome arrodillada en el suelo con cristales rotos en las manos y promesas rotas en el corazón. Esa tarde, hice algo que no había hecho en meses. Fui a visitar la tumba de Javier. El cementerio estaba tranquilo, salpicado de flores en diversos estados de descomposición. Había traído rosas frescas, sus favoritas. Me senté junto a su lápida, recorriendo su nombre con el dedo. No sé qué hacer, le dije. Se ha convertido en alguien a quien no reconozco. O quizás siempre ha sido así, y yo simplemente no quería verlo. El viento susurró entre los árboles, llevándose mis palabras. Cree que soy patética. Cree que nuestro amor es algo que simplemente debería superar, como si fueras una fase, como si nosotros fuéramos una fase. Dejé las rosas contra la piedra. Ojalá estuvieras aquí. Sabrías qué decir. Siempre sabías cómo arreglar las cosas. Pero Javier no estaba allí. Se había ido, y yo estaba sola, y nuestra hija había decidido que mi duelo era un inconveniente que ya no quería tolerar. Cuando llegué a casa, la puerta del despacho estaba abierta. Sofía estaba dentro, y podía oírla hablar por teléfono. No, te lo digo en serio, la acústica aquí es perfecta. Sí, tuve que pelear por ello. Mamá quería mantenerlo como una especie de santuario, pero la convencí. No, ella está bien, apenas lo usa. Me quedé en el pasillo, escuchándola reescribir nuestra historia, escuchándola pintarme como la egoísta, la irracional, la que tuvo que ser manejada y convencida. Y algo dentro de mí, algo que se había estado doblando y doblando bajo el peso de su falta de respeto, finalmente se resquebrajó. No se rompió, no se hizo añicos. Solo se agrietó lo suficiente como para dejar pasar un poco de ira. Lo justo para hacerme preguntar, ¿cuánto de mí misma se supone que debo sacrificar para que sea suficiente? ¿Cómo de pequeña se supone que debo hacerme para ser finalmente aceptable? ¿Cuánto tiene que desaparecer una madre para que su hija esté satisfecha? Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina de evasión y silencio. Sofía y yo nos movíamos la una alrededor de la otra como bailarinas que hubieran olvidado los pasos, ocupando el mismo espacio pero sin conectar nunca de verdad. Dejé de intentar conversar, dejé de prepararle sus comidas favoritas. Dejé de esperar que se fijara en mí el tiempo suficiente para ver el daño que estaba haciendo. Simplemente existía, en silencio, con cuidado, como una inquilina en mi propia vida. Una mañana, me desperté y no podía recordar qué día era. ¿Martes? ¿Jueves? ¿Qué más daba? Todos los días eran iguales. Despertarme, evitar a Sofía, fingir tener un propósito, acostarme, repetir. Había dejado de ir a mi club de lectura. Me preguntarían qué tal estaba Sofía, con sus rostros iluminados por la suposición de que tener a tu hija adulta en casa era una bendición. ¿Cómo podría explicar que esa bendición se sentía más como un castigo, que cada día en presencia de mi hija me hacía sentir más pequeña, menos significativa, más prescindible? Había dejado de llamar a mi amiga Pilar. Querría quedar para tomar un café. Querría saber de mi vida. ¿Y qué le iba a contar? ¿Que me había convertido en un fantasma? ¿Que mi hija miraba a través de mí como si fuera de cristal? Incluso había dejado de cuidar el jardín de Javier. Las rosas que él había plantado estaban floreciendo sin mí, y de alguna manera eso parecía apropiado. La vida continuaba. La belleza persistía. Todo avanzaba mientras yo permanecía atascada. Lo único que todavía hacía, religiosamente, era escuchar los mensajes de voz de Javier. Eran mi ancla, mi prueba de que una vez le había importado a alguien, de que mi existencia había traído alegría en lugar de inconvenientes. Pero incluso eso estaba empezando a doler de nuevas maneras. Carmen, haces que todo sea mejor solo con estar en la habitación. ¿De verdad, Javier? Porque nuestra hija parece pensar que lo empeoro todo. No sé qué haría sin ti, cariño. Probablemente estarías bien. ¿Todo el mundo parece estar bien sin mí? Estaba sentada a la mesa de la cocina una tarde, mirando a la nada, cuando Sofía bajó. Estaba con el móvil,
como siempre, pero se detuvo cuando me vio. Mamá, ¿estás bien? Te veo. ¿Me ves qué? Pregunté, demasiado cansada para que me importara la respuesta. No sé. Distinta. Distinta. Qué palabra tan cuidadosa. No triste, no rota, no devastada. Distinta. Como si mi dolor fuera solo una elección estética que había hecho. Estoy bien. Me estudió por un momento, y pensé que quizá, lo vería. Me vería a mí. Vería lo que había estado haciendo, cómo me había estado erosionando pieza por pieza. Bien, dijo finalmente, porque necesito hablar contigo de una cosa. Se me encogió el estómago. Había algo en su tono, algo ensayado y preparado. Me han ofrecido una oportunidad, continuó, dejando el móvil sobre la mesa como si fuera a dirigir una reunión de negocios. Un productor de Nashville quiere trabajar conmigo. Es un contrato de 6 meses, con posibilidad de prórroga. Eso es maravilloso, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, quería que tuviera éxito. Quería que fuera feliz, incluso si su felicidad parecía requerir mi ausencia. Solo hay una cosa. Hizo una pausa, y vi cómo reunía valor. No el valor para enfrentarse a algo difícil, sino el valor para pedir algo que sabía que no debía. La paga no es muy buena al principio, es más una inversión en mi futuro. Así que necesitaría subarrendar el despacho, quizá toda la planta de arriba, para llegar a fin de mes. Las palabras no me llegaron al principio, simplemente flotaron ahí, esperando a que mi cerebro las procesara. ¿Subarrendar? ¿Quieres alquilar parte de mi casa? Nuestra casa, técnicamente, sigue a nombre de papá, y yo soy su heredera, así que legalmente. ¿Legalmente? La palabra salió afilada. ¿Me estás hablando de legalidad? Soy tu madre, y te estoy pidiendo que me ayudes. Este es mi sueño, mamá, mi única oportunidad. Necesito que me apoyes. Apoyo. Esa palabra otra vez. La palabra que se había utilizado para justificar cada límite sobrepasado, cada sentimiento ignorado, cada trozo de mí misma al que había renunciado. ¿Y mis grabaciones? Pregunté en voz baja. ¿Tus qué? Los mensajes de voz de Javier. Están guardados en el ordenador viejo del despacho, el que te dejé usar. Sofía hizo un gesto displicente con la mano. Esas cosas viejas, mamá, las tendrás guardadas en otro sitio, ¿no? No, esa es la única copia. Bueno, eso no es muy inteligente, pero no te preocupes, quien quiera que lo alquile tendrá cuidado. No, la palabra nos sorprendió a ambas. ¿Qué? El rostro de Sofía se endureció. No, no vas a subarrendar el despacho. No vas a traer extraños a esta casa. Y no vas a tocar ese ordenador. Mamá, sé razonable. Estoy siendo razonable. Mi voz se elevó, quebrándose bajo el peso de meses de ira contenida. Lo has cogido todo. Te has apoderado del espacio de tu padre, de mi paz, de mi dignidad. Me has llamado patética y agotadora, y has dicho a extraños que soy una carga. Y lo he aceptado. Me he hecho más pequeña y más silenciosa y más invisible porque pensaba que eso era lo que significaba el amor. Eso es lo que hacen las madres. Mamá, pero no te llevarás esas grabaciones. Son todo lo que me queda de él. Son todo lo que me queda de sentirme querida. La expresión de Sofía se volvió fría y calculadora. Estás siendo egoísta. Estamos hablando de mi futuro. ¿Y a ti te preocupan unos viejos mensajes de voz? No son viejos. Son él. Son la prueba de que le importé a alguien, de que mi vida tuvo un significado más allá de ser útil. Ese es exactamente tu problema, gritó Sofía. Te definiste por completo a través de papá. Nunca desarrollaste tu propia identidad. Nunca tuviste tus propios sueños. Y ahora intentas frenarme porque estás celosa de que yo sí tenga ambición. La acusación me golpeó como un puñetazo. ¿Celosa? ¿Crees que estoy celosa? ¿Cómo lo llamarías si no? No soportas que esté construyendo algo, que me esté convirtiendo en alguien, mientras tú estás simplemente atascada, congelada en el tiempo con la voz de tu marido muerto en los oídos. Marido muerto. Lo dijo como un insulto. Como si amar a alguien que había fallecido fuera un defecto de carácter. Fuera, susurré. Esta también es mi casa. ¡Fuera! El grito brotó de mi garganta, crudo y primario. ¡Quítate de mi vista! Sofía cogió su móvil y subió las escaleras furiosa. Minutos después, bajó con una bolsa,
con el rostro endurecido por una ira justiciera. Bien, me quedaré en casa de Íñigo, pero esta conversación no ha terminado, mamá. Tienes que decidir qué es más importante, los recuerdos muertos o el futuro de tu hija viva. La puerta se cerró de un portazo detrás de ella, y el silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubiera conocido antes. No era pacífico, ni siquiera era triste. Era el silencio del vacío absoluto, de un espacio que había sido desocupado y que quizá nunca volvería a llenarse. Caminé hacia el despacho con las piernas temblorosas. El ordenador estaba sobre la mesa, antiguo para los estándares modernos, pero de un valor incalculable. Lo encendí, escuchando el familiar zumbido del disco duro, y navegué hasta la carpeta donde había guardado cada mensaje de voz que Javier me había dejado. Mi mano se cernía sobre el ratón. Debería hacer una copia de seguridad. En eso, al menos, Sofía tenía razón. Debería proteger estos archivos, guardarlos en un lugar seguro donde no pudieran ser borrados o destruidos accidentalmente. Pero estaba tan cansada, tan increíblemente cansada. Cerré el portátil y me senté en la silla de Javier, la silla de Sofía ahora, supongo, y miré alrededor de la habitación. Sus libros ya no estaban, reemplazados por el equipo de ella. Su organizador de escritorio había sido tirado, sustituido por sus cables y micrófonos. Incluso el olor había cambiado. Su colonia se había desvanecido, reemplazada por el perfume de ella y el aroma electrónico de la maquinaria. Todo cambiaba, todo terminaba. Todo lo que amaba acababa desapareciendo o transformándose en algo irreconocible. Esa noche, me acosté en la cama, y por primera vez en 12 años, no escuché la voz de Javier. No podía soportar oírle decir que yo importaba, que era amada, que mi presencia hacía el mundo mejor, porque si eso había sido cierto alguna vez, ya no lo era. A la mañana siguiente, encontré la nota de Sofía en la encimera de la cocina. Mamá, mañana pasaré a recoger algunas cosas. Tenemos que hablar de la situación de la casa. No es justo que vivas en un espacio tan grande mientras yo las paso canutas. Papá querría que me ayudaras. Piénsalo. Papá querría que me ayudaras. Ahora lo estaba usando a él, usando su memoria, su amor, como un arma contra mí. Leí la nota 3 veces, y con cada lectura, algo dentro de mí se volvía más frío, no más duro. No me estaba volviendo cruel, solo más fría, más distante. Como si estuviera viendo mi propia vida desde un lugar muy lejano, un lugar al que estas palabras no podían alcanzarme del todo. Doblé la nota con cuidado y la tiré. Luego me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había comido sola tantas veces, donde había visto enfriarse las cenas esperando a una hija que nunca llegaba, y me miré las manos. 67 años. Empezaban a aparecer manchas de la edad, venas visibles bajo una piel fina, las manos que habían sostenido a mi niña, que habían trenzado su pelo, que habían aplaudido en cada recital y secado cada lágrima, manos que habían construido una vida que aparentemente no significaba nada. La casa estaba en silencio, tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj del pasillo, contando los momentos de una vida que ya no reconocía. Y me di cuenta de algo que me oprimió el pecho. Había dejado de luchar porque había dejado de creer que merecía ganar, pero todavía tenía algo que Sofía no sabía. Una grabación, una cinta, un mensaje que nunca había sido digitalizado, nunca subido a ese ordenador, nunca parte de la colección que Sofía sabía que existía. Estaba escondido, a salvo, olvidado por todos menos por mí. Y en él, Javier había dicho algo que nunca había compartido con nadie, algo que había mantenido en privado, sagrado, solo entre nosotros. Me levanté, con las piernas más firmes de lo que habían estado en semanas, y caminé hacia mi dormitorio. Al fondo de mi armario, detrás de cajas de jerseys viejos y zapatos que nunca volvería a usar, había una pequeña caja de madera. Javier la había hecho para mí en su taller. Había tallado mis iniciales en la tapa. Dentro había una cinta de casete, antigua, analógica, irreemplazable. La sostuve en la palma de mi mano, sintiendo su peso. Mañana, Sofía volvería. Mañana, exigiría más pedazos de mí, más concesiones, más rendición. Pero esta noche tenía esto.
Esta noche, tenía la voz de Javier diciéndome algo que lo cambiaría todo. Esta noche, recordé que no era solo un fantasma que ocupaba espacio, era Carmen García. Y todavía me quedaba una jugada por hacer. No dormí esa noche. Me senté en la cama con la cinta de casete en las manos, dándole vueltas una y otra vez, sintiendo el peso físico de algo que contenía más que solo sonido. Javier había grabado este mensaje 3 días antes de morir. Yo había estado en casa de mi hermana, ayudándola a recuperarse de una operación, y él lo había dejado en nuestro contestador automático, el antiguo que habíamos conservado incluso después de tener móviles porque le encantaba el ritual de llegar a casa y encontrar mensajes. Decía que hacía que la casa se sintiera viva. Nunca lo transferí a formato digital, nunca se lo puse a nadie. Parecía demasiado privado, demasiado crudo. Demasiado como el regalo final de un hombre que no sabía que se estaba despidiendo. Con la pálida luz del amanecer, finalmente me levanté y encontré mi viejo radiocasete en una caja en el trastero. Las pilas estaban gastadas, pero tenía algunas en el cajón de la cocina. Me temblaban las manos mientras las colocaba, metiendo la cinta en su sitio. Me senté en el suelo de mi dormitorio, con la espalda apoyada en la cama, y le di al play. Primero, estática. Luego su voz, cálida y viva y tan dolorosamente real que se me cortó la respiración. Carmen, mi vida, sé que estás preocupada por tu hermana, pero es fuerte. Estará bien. ¿Sabes quién le enseñó a ser fuerte? Tú. Tú siempre has sido la fuerte, incluso cuando no te das cuenta. Cerré los ojos con las lágrimas ya cayendo por mi cara. Hoy estaba pensando en algo que dijiste la semana pasada, sobre sentir que has sacrificado demasiado, que renunciaste a tus propios sueños para apoyar los míos y los de Sofía. Y necesito que sepas algo, cariño. No renunciaste a tus sueños. Te convertiste en el mío. Nuestra familia, nuestro hogar, la vida que construimos, nunca fue solo mi sueño. Fue nuestro. Lo construimos juntos, y es hermoso gracias a ti. Su voz se quebró ligeramente, teñida de emoción. Me preguntaste una vez si pensaba que habías malgastado tu potencial, trabajando a media jornada para poder estar en casa para Sofía. Carmen, no malgastaste nada. Lo invertiste, en ella, en nosotros, en amor, y esa es la mejor inversión que se puede hacer. Una pausa. Podía oírle respirar, ordenar sus pensamientos. Pero esto es lo que necesito que recuerdes, sobre todo si alguna vez me pasa algo. Y no pongas esa cara. Ambos sabemos que la vida es impredecible. No eres solo mi esposa o la madre de Sofía. Eres Carmen. Eres brillante y buena y más fuerte de lo que crees. Y si alguna vez lo olvidas, necesito que recuerdes lo que voy a decir ahora. Otra pausa, esta vez más larga. Tú siempre encuentras el camino de vuelta a la luz, Carmen. Incluso en los momentos más oscuros, la encuentras. Es quien eres. Es tu don. Y no importa lo que pase, no importa quién intente apagarte, no les dejes. Prométemelo, no dejes que te quiten la luz. El mensaje terminaba con su risa suave. Vale, me estoy poniendo demasiado filosófico. Vuelve a casa sana y salva, cariño. La casa está demasiado silenciosa sin ti. Clic. Me quedé allí sentada en el suelo, con el radiocasete silencioso en mi regazo, y por primera vez en meses, no lloraba de dolor. Lloraba de reconocimiento. Javier me había visto de verdad, no como un accesorio de su vida o una sirvienta para las necesidades de nuestra hija, sino como yo misma, como Carmen, y se había preocupado. Incluso antes de morir, le había preocupado que olvidara quién era, que dejara que la gente se aprovechara de mi bondad, que atenuara mi propia luz para que otros estuvieran más cómodos. Tenía razón al preocuparse. Pero también había creído en otra cosa. Había creído que podría encontrar el camino de vuelta. Pasé esa mañana haciendo algo que no había hecho en años. Me miré a mí misma. Miré de verdad. No en el espejo, aunque también lo hice, obligándome a ver a la mujer que estaba allí en lugar de solo comprobar si tenía un aspecto lo suficientemente presentable como para no avergonzar a mi hija. Miré mi vida, en lo que me había convertido, lo que había permitido. Saqué mis viejos diarios, los que había escrito antes de que Javier muriera, antes de que el duelo consumiera todas mis palabras. Leí sobre la mujer que había sido,
Alguien que era voluntaria en la biblioteca, que iba a clases de acuarela, que tenía opiniones y sueños y un sentido de sí misma que existía independientemente de las necesidades de los demás. ¿A dónde se había ido? Sabía la respuesta. Había sido borrada, poco a poco, por sacrificios bien intencionados que se habían convertido en un hábito, luego en una identidad y finalmente en una prisión. Había aprendido a encontrar mi valor solo en ser necesitada, y cuando el duelo me hizo menos útil, había aceptado que me trataran como si no valiera nada. Pero la voz de Javier, no solo sus palabras, sino la certeza en ellas, la creencia absoluta de que yo tenía luz para dar, me recordó algo crucial. No era patética por amar, no era agotadora por estar de duelo, no era egoísta por querer un respeto básico en mi propia casa. Era humana, y los seres humanos merecen dignidad. Esa tarde, hice algo que me sorprendió incluso a mí. Llamé a Pilar, mi amiga del club de lectura. Carmen, justo estaba pensando en ti. ¿Estás bien? Te has perdido muchas reuniones. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. He estado perdida, pero creo que estoy encontrando el camino de vuelta. Ay, cariño, ¿podemos vernos? ¿Un café mañana? En realidad, me preguntaba si podía pedirte algo. Trabajas en el centro cívico, ¿verdad? ¿El que organiza programas para la tercera edad? Sí. ¿Por? ¿Conoces a alguien allí que pueda necesitar ayuda? Tengo experiencia en contabilidad, organización, planificación de eventos. Es que necesito hacer algo, ser algo, fuera de esta casa. Hubo una pausa, y luego la voz de Pilar volvió más cálida, más plena. Carmen García, me encantaría ayudarte con eso. De hecho, estamos buscando a alguien para coordinar nuestro programa de narración de historias. Personas mayores que comparten sus experiencias de vida. ¿Te interesaría? Narración de historias. Compartir experiencias. Dar voz a vidas que la gente a menudo pasa por alto o descarta. Sí, dije. Y mi voz sonó diferente incluso a mis propios oídos. Más fuerte. Sí, eso me interesaría mucho. Pásate mañana. Hablamos de los detalles. Y Carmen, estoy orgullosa de ti. Cuando colgué, sentí algo que no había sentido en meses. Expectación. No por el éxito de otra persona o la felicidad de otra persona, sino por mi propia vida, mi propio propósito. Esa tarde, recorrí la casa con nuevos ojos. Vi lo que Sofía había cambiado, sí, pero también vi lo que quedaba. Las cortinas que había cosido, el jardín que había plantado, los colores de pintura que había elegido, los recuerdos que había creado. Este era mi hogar. No porque mi nombre estuviera en la escritura, sino porque había volcado mi vida en él. Y tenía derecho a él, derecho a estar aquí, derecho a ser respetada aquí. Estaba en la cocina cuando oí la llave de Sofía en la cerradura. Entró con 2 maletas, con expresión de estar lista para la batalla. «Mamá, tenemos que hablar». «Sí», dije con calma. «Tenemos que hablar». Pareció sorprendida por mi tono. «Bien, porque he estado pensando, y de verdad necesito que entiendas». «Sofía». Levanté la mano. «Antes de que digas nada más, necesito que me escuches. Que me escuches de verdad. ¿Puedes hacerlo?» Frunció el ceño, recelosa. «Vale». Respiré hondo, reuniendo la fuerza que el mensaje de Javier había reavivado. «Te quiero. Siempre te querré. Eres mi hija, y nada cambiará eso. Pero quererte no significa aceptar malos tratos. No significa borrarme a mí misma para hacer sitio a tus sueños. Y no significa dejar que lo cojas todo sin dar nada a cambio». «Mamá, eso no es justo». «No. Lo que no es justo es que me llames patética. Lo que no es justo es que trates mi duelo como un inconveniente. Lo que no es justo es que exijas mi casa, mi espacio, mi paz, mientras no ofreces nada más que desprecio a cambio». Su rostro enrojeció. «Yo nunca». «Lo hiciste. Lo has hecho. Y te dejé porque tenía tanto miedo de perderte, tan desesperada por ser necesitada, que acepté migajas de afecto mientras te lo llevabas todo lo de valor. Soy tu hija. Se supone que voy primero». «Eres una adulta», dije en voz baja. «Y los adultos no van primero. Los adultos participan, contribuyen, respetan a la gente que les quiere». Sofía abrió y cerró la boca.
Por una vez, no tenía respuesta. No te estoy pidiendo que te vayas, continué, pero estoy estableciendo límites. El despacho se queda como está. Puedes usarlo, pero no lo controlas. No vas a subarrendar ninguna parte de esta casa. No me insultarás delante de tus amigos, ni me ignorarás en mi propia casa. Y me tratarás con el respeto básico que todo ser humano merece. ¿Y si no lo hago? La pregunta quedó entre nosotras, un desafío y una súplica. Entonces tendrás que buscar otro sitio donde vivir, porque se acabó el sacrificar mi dignidad por la ilusión de cercanía. Se acabó el ser invisible en mi propia vida. Sofía me miró como si nunca me hubiera visto antes. ¿Qué te ha pasado? Pensé en el mensaje de Javier, en su fe en mi luz. He recordado quién era, dije simplemente, antes de convertirme en lo que todos los demás necesitaban que fuera. Se quedó allí un largo momento, con las maletas aún en las manos, su expresión pasando por la sorpresa, la ira y algo que podría haber sido el comienzo del respeto. Tengo que pensar, dijo finalmente. Está bien, tómate tu tiempo, pero estas son mis condiciones. Esta es mi casa. Y he terminado de disculparme por ocupar espacio en ella. Subió las escaleras sin decir una palabra más. Me quedé en mi cocina, con el corazón latiendo con fuerza pero las manos firmes, y me di cuenta de algo profundo. Ya no esperaba que Sofía me validara. Ya no esperaba el permiso de nadie para existir. La voz de Javier resonó en mi memoria. Tú siempre encuentras el camino de vuelta a la luz. Carmen, aún no había vuelto del todo, pero ahora podía ver la luz, y estaba caminando hacia ella. No era ira lo que sentía, no era venganza. Era algo más silencioso pero infinitamente más poderoso. Era la decisión de importar, para mí misma, si no para nadie más. Y esa decisión lo cambió todo. A la mañana siguiente, la puerta del dormitorio de Sofía permaneció cerrada. Podía oírla moverse de vez en cuando, el crujido de las tablas del suelo que había memorizado durante décadas viviendo en esta casa. Pero no bajó a desayunar. No apareció para tomar café. Se quedó escondida como una niña que evita las consecuencias. No llamé a su puerta. No intenté suavizar las cosas ni disculparme por establecer límites. En cambio, me vestí con algo que no era mi ropa cómoda de siempre. Una blusa que no me había puesto en 2 años. Unos pantalones que todavía me quedaban bien. Un collar que Javier me había regalado por nuestro 20º aniversario. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No porque hubiera cambiado, sino porque había olvidado cómo era mirarme a mí misma con ojos amables. Pilar me recibió en el centro cívico con un abrazo que duró más de lo que la cortesía exigía. Te veo diferente, dijo, estudiando mi rostro. Más luminosa, de alguna manera. Me siento diferente, admití. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente recordara cómo exhalar. Ella sonrió. Entonces estás lista. El centro cívico era un edificio modesto, pero vibraba de vida. Grupos de personas mayores se reunían, algunos jugando a las cartas, otros haciendo manualidades, varios sentados en círculo compartiendo historias mientras un joven voluntario tomaba notas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Rostros arrugados por la experiencia, ojos brillantes de sabiduría ganada a través de décadas de vida. Nuestro programa de narración de historias empezó siendo pequeño, explicó Pilar mientras caminábamos, pero se ha convertido en algo especial. La gente comparte sus recuerdos, sus lecciones, sus verdades. Las grabamos, las transcribimos, a veces las convertimos en podcasts o artículos. Le da una voz a gente que a menudo se siente invisible. Invisible. La palabra resonó. El puesto de coordinadora implica organizar las sesiones, ayudar a la gente a sentirse cómoda compartiendo, a veces ayudar con los aspectos técnicos de la grabación, pero sobre todo, se trata de escuchar. Escuchar de verdad. Hacer que la gente sienta que sus historias importan. Hizo una pausa, mirándome con una expresión que no pude descifrar del todo. La última coordinadora lo dejó porque dijo que era demasiado emotivo. La gente a veces comparte cosas duras, pérdidas, traiciones, arrepentimientos. No pudo soportar el peso, pero creo que tú puedes. ¿Por qué? Porque tú has llevado tu propio peso, entiendes lo que significa sufrir y seguir adelante.
Eso es raro, Carmen. Eso es valioso. Pasamos la siguiente hora discutiendo la logística, horarios, equipo, coordinación con los voluntarios. Pero lo que más me impactó fue el ambiente. La gente aquí no era invisible, no eran ignorados ni menospreciados. Eran vistos, oídos, valorados. ¿Cuándo puedo empezar?, pregunté. La sonrisa de Pilar se ensanchó. ¿Qué tal ahora? Tenemos una sesión esta tarde. Podrías observar, para hacerte una idea. Esa tarde, me senté en un círculo con 8 personas de entre 60 y 90 años, y escuché a una mujer llamada Dorotea hablar sobre la muerte de su marido hacía 30 años. La gente esperaba que pasara página, dijo, con la voz firme a pesar de las lágrimas en sus mejillas. Decían que 3 años era tiempo suficiente para el duelo. Pero, ¿cómo se mide el amor en años? ¿Cómo se programa el duelo como si fuera una cita con el médico? El grupo murmuró en señal de comprensión. Nadie le dijo que pasara página. Nadie sugirió que su dolor era un inconveniente o excesivo. ¿Qué te ayudó?, preguntó alguien con delicadeza. Dorotea pensó un momento. Recordar que amarlo no era lo mismo que estar atascada en el pasado. Podía honrar lo que tuvimos y aún así construir una nueva vida. Me llevó mucho tiempo entenderlo. Demasiado tiempo, quizá. Miró alrededor del círculo, y su mirada se posó en mí. No esperes tanto como yo para recordar que sigues viva, que sigues siendo valiosa, que sigues aquí. Sentí esas palabras asentarse en mi pecho como semillas esperando a crecer. Cuando llegué a casa esa noche, Sofía estaba en la cocina. Había preparado té, 2 tazas, una ofrenda, quizá, o una negociación. «Mamá», dijo cuando entré, «¿podemos hablar?». Me senté frente a ella, notando lo joven que parecía de repente. No la artista segura de sí misma que exigía espacio y recursos, sino la hija que una vez necesitó que comprobara si había monstruos debajo de la cama. «He estado pensando en lo que dijiste». Envolvió las manos alrededor de su taza. «Sobre el respeto, sobre los límites. Y necesito que entiendas, nunca quise hacerte sentir invisible, pero lo hiciste. Lo sé. Ahora lo veo. Estaba tan centrada en mis propios sueños, en mis propias necesidades, que no vi lo que te estaba quitando». Hizo una pausa, y yo esperé. Este era su momento para elegir, la defensa o el crecimiento. «He hablado con mi terapeuta hoy». «¿Tienes terapeuta?», asintió. Empecé a verla hace unos meses. La presión de la carrera, la dinámica familiar, todo. Y cuando le conté nuestra pelea, las cosas que te dije, se le quebró la voz. Me preguntó cuándo había empezado a verte como una competencia en lugar de como mi madre. La palabra aterrizó pesadamente entre nosotras. ¿Competencia? Por el espacio, por la importancia, por el derecho a importar. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Creo que perder a papá me asustó más de lo que admití. Tenía 18 años cuando murió. Todavía estaba descubriendo quién era. Y tú estabas tan consumida por el duelo. Sentí que os había perdido a los 2 ese día. Se me hizo un nudo en la garganta. «Sofía, déjame terminar, por favor». Respiró entrecortadamente. Me dije a mí misma que tenía que ser fuerte, tener el éxito suficiente por los 2, darte algo de lo que estar orgullosa, ya que lo habías perdido a él. Pero en algún momento, empecé a guardarte rencor por tu duelo, por ocupar un espacio emocional que yo necesitaba, por hacerme sentir que tenía que ser suficiente para los 2. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Y luego, cuando volví a casa y te vi todavía usando su ropa, manteniendo su despacho exactamente igual, todavía escuchando su voz, sentí que habías elegido ser su viuda por encima de ser mi madre. Y te odié por ello. Te odié por quererle a él más de lo que me querías a mí. El dolor en su voz era real, crudo, el tipo de herida que había estado enconándose durante años. «Ay, cariño». Alargué la mano sobre la mesa y cogí la suya. Quererle a él nunca significó quererte menos a ti. Nunca fue una competición. Ahora lo sé, o intento saberlo. Pero durante mucho tiempo sentí que era la segunda, que siempre sería la segunda. Y cuando por fin tuve la oportunidad de hacer algo de mí misma, de convertirme en alguien digno de atención, no quise compartir ese espacio con nadie, ni siquiera contigo.
Me miró con unos ojos que me recordaban a la niña pequeña que solía subirse a mi regazo después de tener pesadillas. Lo siento, mamá, por llamarte patética, por menospreciar tu duelo, por tratar nuestra casa como si fuera solo un recurso que explotar. Te merecías algo mejor. Te mereces algo mejor. Apreté su mano. Gracias por decir eso. ¿Vas a perdonarme? La pregunta era sencilla, pero la respuesta era compleja. El perdón no borraba el daño, no reiniciaba las relaciones a como eran antes, no me obligaba a olvidar los límites que había establecido. Voy a intentarlo, dije honestamente, pero el perdón es un proceso, no un interruptor, y las cosas tienen que cambiar de verdad. Lo sé, buscaré mi propio piso, te daré espacio. No es eso lo que pido. Pido respeto mutuo. Te pido que me veas como una persona completa, no solo como tu madre o como un obstáculo para tus sueños. ¿Puedes hacerlo? Ella asintió. Quiero intentarlo. Nos quedamos sentadas en la cocina, cogidas de la mano sobre la mesa, y algo cambió entre nosotras. No para volver a como era antes, eso era imposible, sino hacia adelante, hacia algo nuevo. Algo más sano, quizá. He empezado un trabajo nuevo hoy, le dije, coordinando un programa de narración de historias en el centro cívico. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿En serio? Mamá, eso es increíble. Esa media jornada. Nada glamuroso. Pero siento que es mío. ¿Sabes? Como si estuviera construyendo algo que no depende de serle útil a otra persona. Estoy orgullosa de ti, dijo. Y esta vez, las palabras sonaron sinceras. Durante los días siguientes, me instalé en una rutina que parecía revolucionaria precisamente por ser ordinaria. Iba al centro cívico 3 mañanas a la semana. Escuchaba a la gente compartir historias que habían esperado décadas para ser contadas. Aprendí nombres e historias y la forma particular en que el rostro de cada persona cambiaba cuando hablaban de los momentos que los habían definido. Y por las tardes, volvía a una casa donde Sofía y yo coexistíamos con una cuidada cortesía. Me preguntaba por mi día. Yo le preguntaba por su música. A veces cenábamos juntas, aprendiendo a hablar de cosas que importaban sin convertir la vulnerabilidad en un arma. Pero también me di cuenta de ciertas cosas, pequeños detalles que sugerían que la disculpa de Sofía, por muy sincera que fuera, no había transformado por completo su perspectiva. Seguía monopolizando el despacho, aunque ahora pedía permiso. Seguía trayendo a sus amigos, aunque ahora me los presentaba correctamente. Seguía hablando de su futuro como si fuera el único que importara, aunque a veces se corregía y también preguntaba por el mío. Y el ordenador con todas esas grabaciones, seguía usándolo. Con cuidado, decía. Con respeto, prometía. Pero yo había empezado a hacer copias de seguridad de esos archivos, uno por uno, en un pendrive que guardaba en la caja de madera de Javier, por si acaso, porque la confianza, una vez rota, no se puede reconstruir solo con disculpas. Requiere tiempo y acciones constantes. Una tarde, mientras transfería archivos, noté algo extraño. Varias de las grabaciones se habían movido a una carpeta llamada Archivos Viejos. Borrar. Se me helaron las manos. Abrí la carpeta y encontré no solo los mensajes de voz de Javier, sino fotos, vídeos, documentos, todo lo que había guardado de nuestra vida juntos, todo marcado para ser eliminado, todo considerado prescindible. Cuando Sofía llegó a casa, yo estaba sentada frente al ordenador, con la evidencia brillando en la pantalla. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» Me giré para mirarla y debió de ver algo en mi expresión porque se puso pálida. «Los archivos», dije en voz baja. «¿Ibas a borrarlos?» «No. Es decir, estaba limpiando el disco duro, haciendo espacio. Pero te habría preguntado antes. ¿Lo habrías hecho?» La pregunta quedó flotando entre nosotras, y vi la verdad parpadear en su rostro. Culpa, vergüenza, la conciencia de haber sido descubierta. «No iba a borrarlos de verdad», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Pero lo consideraste. Miraste mis recuerdos, mi matrimonio, mi vida con tu padre y pensaste, esto ocupa un espacio que podría usar. Mamá, por favor, confié en ti», dije, y mi voz era firme a pesar del dolor que florecía en mi pecho. «Te di otra oportunidad. Creí que habías cambiado». «He cambiado. Esto fue solo
No estaba pensando. Ese es No el problema, piensas en Sofía. cómo tus acciones me afectan. Dices las palabras correctas, haces las promesas adecuadas, pero a la hora de la verdad, tus necesidades siguen siendo lo primero. Siempre. Se hundió en una silla, con el rostro entre las manos. ¿Qué quieres que haga? La miré de verdad, y no vi a la hija en la que esperaba que se hubiera convertido, sino a la persona que era en realidad, talentosa, ambiciosa, capaz de amar, pero también profundamente egocéntrica, incapaz o poco dispuesta a priorizar de forma consistente las necesidades de nadie por encima de las suyas. Y me di cuenta de algo que fue a la vez liberador y devastador. No podía cambiarla. Solo podía cambiar cómo respondía yo ante ella. Quiero que te mudes, dije. ¿Qué? Necesitas tu propio espacio. Y yo necesito el mío. No podemos seguir viviendo así, fingiendo que hemos arreglado algo que podría estar roto en su esencia. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Te rindes conmigo? No. Me estoy protegiendo a mí misma. Hay una diferencia. Me levanté, cogiendo el pendrive con mis archivos respaldados, sosteniéndolo como el objeto precioso que era. Puedes quedarte hasta que encuentres un sitio. Pero Sofía, necesito que lo entiendas. Te quiero. Siempre te querré. Pero no voy a seguir quemándome a lo bonzo para darte calor. La dejé llorando en el despacho y fui a mi habitación, donde guardé el pendrive en la caja de madera de Javier, junto a la cinta de casete que me había recordado quién era, y me di cuenta de que la calma que había estado sintiendo no era paz. Era preparación. Algo se avecinaba, algo que no podía ver del todo, pero que sentía acercarse como una tormenta en el horizonte. La justicia que había estado esperando inconscientemente estaba a punto de llegar. Sofía se mudó 2 semanas después. Encontró un piso compartido con otros 2 aspirantes a músicos, un lugar donde las sesiones de ensayo nocturnas eran la norma en lugar de ser meramente toleradas. Apenas hablamos durante esos últimos días. Solo la logística de cajas y muebles, la coreografía de 2 personas intentando no chocar en un espacio cada vez más reducido. La mañana que se fue, se detuvo en la puerta con su última maleta. «De verdad que lo siento, mamá». «Lo sé», dije. Y era verdad. Creía que lo sentía. Simplemente no creía que fuera a cambiar. El silencio que llenó la casa, después de que se fuera, era diferente al silencio de antes. Este no estaba vacío. Estaba limpio, como una habitación de la que por fin se ha retirado el desorden acumulado durante años. Me volqué en el programa de narración de historias. Pilar me contrató oficialmente, y descubrí que tenía un don para hacer que la gente se sintiera lo bastante segura como para compartir sus verdades más profundas. Quizá porque por fin entendía lo que significaba llevar un dolor que otros no podían ver, no podían medir, no podían validar. Una tarde, aproximadamente un mes después de que Sofía se fuera, una mujer llamada Elena se unió a nuestro círculo. Tenía 83 años, el pelo plateado y unos ojos que lo habían visto todo y no juzgaban nada. «Quiero hablar del borrado», dijo, con la voz clara a pesar de su suavidad, de lo que significa que alguien intente eliminarte de la existencia. La sala se quedó en silencio. Incluso los sonidos habituales, el roce de los papeles, el movimiento de las sillas, parecieron detenerse. «Mi hija intentó borrarme de la historia de mi propia vida», continuó Elena. «Quería meterme en una residencia, vender mi casa, donar mis pertenencias. No porque yo fuera incapaz, sino porque mi existencia era un inconveniente. Mis recuerdos eran trastos. Mis necesidades eran obligaciones que no quería asumir. Sentí que se me oprimía el pecho. Esta no era solo la historia de Elena. Era la mía. Era la de Dorotea. Era la de la mitad de la gente en esta sala. «¿Qué hiciste?», preguntó alguien. Elena sonrió, y había acero bajo su dulzura. Conté mi historia. Encontré a gente que me escuchara, que entendiera que ser mayor no significa ser desechable. ¿Y sabéis qué pasó? Mi historia importó. La gente la oyó, la compartieron, y de repente ya no era invisible. Después de la sesión, me quedé pensando en lo que había dicho Elena, en contar historias, en ser escuchada. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Me senté y empecé a escribir, no en un diario, no para mí,
sino como si estuviera contando mi historia al mundo. Escribí sobre Javier, sobre sus mensajes de voz, sobre lo que significaban para mí, sobre el duelo y el amor, y la forma en que se entrelazan como las raíces de dos árboles que crecen juntos. Escribí sobre Sofía, sobre la maternidad y la decepción, y el momento en que te das cuenta de que tu hija se ha convertido en alguien a quien no reconoces del todo. Escribí sobre el borrado, sobre lo que significa que te traten como si fueras prescindible, que etiqueten tus recuerdos como archivos para borrar, existir en un espacio donde tu presencia es meramente tolerada en lugar de bienvenida. Las palabras brotaron de mí como el agua de una presa rota. Pasaron las horas. El té se enfrió. La casa se oscureció a mi alrededor, pero seguí escribiendo. Cuando por fin paré, estaba amaneciendo. Tenía 30 páginas. En bruto, sin pulir, pero ciertas, tan dolorosamente ciertas que dolía releerlas. Lo titulé La mujer a la que intentaron borrar. Al día siguiente, se lo enseñé a Pilar. Lo leyó en silencio, con las lágrimas corriéndole por la cara. Cuando terminó, me miró con una expresión que no supe definir del todo. Carmen, esto es extraordinario. ¿Has pensado qué quieres hacer con ello? No lo sé. Solo necesitaba escribirlo, sacarlo fuera. Hay un concurso de relatos, dijo lentamente. Es a nivel regional, pero ha ganado bastante atención en los últimos años. Aceptan textos escritos y grabaciones de audio. El tema de este año es Voces Invisibles. El plazo acaba la semana que viene. El corazón me dio un vuelco. ¿Crees que debería presentarlo? Creo que el mundo necesita oír esto. No solo esta historia, sino lo que representa. ¿A cuántas mujeres han borrado sus propias familias? ¿A cuánta gente se le ha restado importancia a su dolor por ser un inconveniente? Esa tarde, me grabé leyendo la historia. Usé el mismo equipo que utilizábamos para el programa de narración, e incluí algo más, algo que había estado guardando. Incluí el mensaje de Javier, el de la cinta de casete. Tú siempre encuentras el camino de vuelta a la luz, Carmen. No dejes que te apaguen. Su voz, entretejida en mi historia, se convirtió en una prueba. La prueba de que había sido amada. La prueba de que mi existencia le había importado a alguien. La prueba de que era más que un fantasma que ocupaba espacio. Presenté el relato de forma anónima, como permitía el concurso. Lo titulé simplemente, Para Javier, que vio mi luz. Y entonces, esperé. 3 semanas después, Pilar me llamó a las 7 de la mañana. Carmen, tienes que ver esto, ahora. Conduje hasta el centro cívico en pijama, con el corazón desbocado. Pilar me recibió en la puerta con su portátil. Se ha hecho viral. ¿El qué se ha hecho viral? Tu historia. El concurso publicó a todos los finalistas en Internet para la votación del público. Y la tuya, Carmen, está en todas partes. La gente la está compartiendo, comentando, se sienten identificados. Giró el portátil hacia mí, y vi mis palabras en la pantalla. Debajo, miles de comentarios. Esto me ha hecho llorar. Mi madre pasó por algo parecido. Yo soy la hija de esta historia. Nunca me di cuenta de lo que le estaba haciendo a mi madre hasta que leí esto. Todo el mundo necesita oír esto. Así es el maltrato a personas mayores cuando se disfraza de cortesía. El mensaje de voz de su marido me ha destrozado. Se puede oír el amor. Se puede oír cómo la veía él a ella. Los números seguían subiendo mientras yo miraba. Veces compartido. Comentarios. Reacciones. Las noticias locales quieren entrevistarte, dijo Pilar. Hay un podcast que se centra en dinámicas familiares. Ha contactado una documentalista. Carmen, la gente está escuchando. Me senté, con las piernas temblando de repente. Mi dolor privado, mi historia personal, ya no era solo mía. Se había convertido en algo más grande, algo que resonaba en gente que nunca había conocido, que nunca conocería. Hay más, dijo Pilar con delicadeza. Los organizadores del concurso quieren que lo leas en directo en el Centro Cultural del Distrito. El próximo viernes. Se han agotado las entradas. 300 personas. ¿300 personas quieren oír hablar de mi vida? No, corrigió Pilar suavemente. 300 personas quieren oír hablar de sus vidas. Tú solo has encontrado las palabras para expresarlo. La semana pasó como un borrón entre solicitudes de entrevistas
y mensajes de desconocidos que compartían sus propias historias de borrado, de ser ignorados, de que su dolor fuera tratado como un inconveniente. Cada mensaje era un recordatorio de que mi experiencia no era única, era universal, pero no se lo había dicho a Sofía, ni siquiera se me había ocurrido decírselo. Nuestra comunicación desde que se mudó había sido esporádica. Un mensaje de texto por aquí, una breve llamada por allá, actualizaciones superficiales que evitaban con cuidado cualquier cosa que importara. Llegó el viernes. Me puse un vestido que a Javier siempre le había encantado. Azul oscuro, sencillo pero elegante. Pilar me llevó al centro cultural, hablando todo el camino para evitar que entrara en pánico. No tienes por qué estar nerviosa. Solo vas a leer tu verdad. Pero estaba nerviosa. Aterrada, en realidad. 300 desconocidos a punto de escuchar mi dolor más profundo, mis momentos más crudos. El centro cultural era precioso, todo de madera cálida y luces suaves. Los asientos se llenaron rápidamente. Esperé entre bastidores, con mi historia impresa temblando en mis manos. Y entonces oí una voz familiar en el vestíbulo, la voz de Sofía. Me asomé por la cortina y la vi hablando con alguien en la puerta, con cara de confusión. No lo entiendo. ¿Mi madre va a leer? ¿Mi madre, Carmen García? La persona se lo confirmó, y vi cómo la expresión de Sofía pasaba por la conmoción, la confusión y algo más. Algo que no supe interpretar. Tomó asiento en la última fila. Nuestras miradas se cruzaron en la distancia, y ninguna de las dos la apartó. La moderadora me presentó. Esta noche, tenemos una historia que ha conmovido a miles de personas en las redes sociales. Una historia sobre la pérdida, el amor y lo que significa luchar por tu derecho a existir en tu propia vida. Por favor, den la bienvenida a Carmen García. Subí al escenario con las piernas temblorosas. Las luces eran brillantes, pero podía ver los rostros del público. Mujeres mayores con pañuelos ya en las manos, jóvenes inclinados hacia adelante, atentos. Y al fondo, Sofía, con el rostro pálido e indescifrable. Empecé a leer. Mi voz se quebró en la primera línea, y luego se estabilizó. Les hablé de Javier, de los mensajes de voz, de la mudanza de Sofía, de que me llamaran patética, agotadora e invisible. Les hablé de los archivos marcados para ser borrados. Oí jadeos. Vi a gente llorar. Sentí la inspiración colectiva cuando revelé los peores momentos. Y entonces, puse la grabación de Javier. Su voz llenó el teatro, cálida y viva y tan llena de amor que era casi insoportable. Tú siempre encuentras el camino de vuelta a la luz, Carmen. No dejes que te apaguen. Cuando la grabación terminó, el silencio fue absoluto. 300 personas conteniendo la respiración. Levanté la vista, directamente hacia Sofía. Las lágrimas corrían por su rostro. Encontré el camino de vuelta. Continué, con la voz más fuerte ahora, no a través de la ira o la venganza, sino recordando que mi luz nunca dependió de la capacidad de otra persona para verla. Siempre fue mía, y nadie, por mucho que lo quisiera, tenía derecho a quitármela. Las últimas palabras de mi historia quedaron suspendidas en el aire. Ella pensaba que mis recuerdos eran ruido, pero el mundo oyó música. El aplauso comenzó lentamente, y luego creció como una ola. La gente se puso en pie. Algunos lloraban abiertamente, otros asentían, sus rostros reflejando reconocimiento y dolor y sanación, todo a la vez. Pero yo solo miraba a una persona. Sofía estaba de pie en la última fila, con la mano en la boca, todo su cuerpo sacudido por los sollozos. Y me di cuenta de que esto no era una venganza. Ni siquiera se trataba de ella. Se trataba de cada persona a la que alguna vez le habían dicho que su dolor no importaba, de cada mujer que había sido borrada de su propia historia, de cada ser humano al que habían hecho sentir invisible. Se trataba de encontrar la luz en la oscuridad. Se trataba de negarse a ser apagada. Esto era justicia, no del tipo cruel que destruye, del tipo que ilumina, del tipo que dice, existí, importé, y sigo importando. Después de la lectura, la gente hizo cola para hablar conmigo. Compartieron sus propias historias de borrado, de ser ignorados, de encontrar el camino de vuelta a la luz. Cada conversación era un recordatorio de que el dolor compartido se vuelve soportable,
de que la visibilidad es un regalo que nos hacemos unos a otros. Sofía esperó a que la multitud se dispersara. Se acercó lentamente, con incertidumbre, como alguien que camina hacia un precipicio sin estar seguro de que vaya a aguantar su peso. Mamá, solo eso, solo mi tratamiento, pronunciado como una pregunta. Sofía. Nos quedamos allí, en el teatro que se vaciaba, el espacio entre nosotras lleno de todo lo no dicho, todo lo que se había dicho, todo lo que mi historia había revelado a un público de extraños. No sabía que habías escrito sobre nosotras, dijo finalmente. No escribí sobre nosotras, escribí sobre mí, mi experiencia, mi dolor, mi camino de vuelta. Ella se encogió. Fue sincero. Sí. También fue brutal. Oírme descrita así, oír lo que te hice. Se le quebró la voz. Ahora todo el mundo aquí sabe qué clase de hija soy. Saben qué clase de hija fuiste. Corregí con delicadeza. ¿Qué clase de hija eres ahora depende de ti? Me miró con los ojos enrojecidos. ¿Hiciste esto para humillarme? La pregunta quedó entre nosotras, y entonces comprendí lo que ella todavía no entendía. Esto nunca había ido sobre ella. No, cariño. Hice esto para salvarme, para recordar que mi historia importaba incluso cuando me dijiste que no, para encontrar mi voz de nuevo. Pero usaste detalles reales, cosas reales que dije. Conté mi verdad. Eso no es lo mismo que atacarte. Se hundió en uno de los asientos del teatro, con los hombros temblando. Escuché la voz de papá, la grabación que pusiste. Hacía tanto tiempo que no oía su voz, y oírle decir esas cosas sobre ti, sobre tu luz. Me miró, con el rímel corriéndole por la cara. Te quería tanto, y yo estaba tan celosa de eso. Incluso ahora, incluso después de que se haya ido. Me senté a su lado, dejando un asiento entre nosotras. Cerca, pero sin agobiar. Tu padre también te quería a ti. Completamente. Incondicionalmente. Pero él te veía de verdad. La forma en que habla de ti en esa grabación. Como si fueras esa persona increíble a la que no puede creer que tenga la suerte de querer. Y yo nunca lo entendí. Solo te veía como mamá, como alguien que se suponía que debía apoyarme. Nunca te vi como Carmen. El nombre, mi nombre, pronunciado con reconocimiento, se sintió como un perdón que no sabía que necesitaba. Estoy aprendiendo a verme así otra vez, dije. Como Carmen, como alguien completa, compleja y valiosa, independientemente de las necesidades o percepciones de los demás. Lo siento mucho, susurró. Siento tantísimo haber intentado borrarte, haber hecho que fueras invisible en tu propia casa, haber tratado tus recuerdos como si fueran desechables. Dejé que la disculpa se asentara. Dejé que significara lo que significaba sin apresurarme a perdonar o a dar la absolución. Gracias por decir eso. ¿Es demasiado tarde? Preguntó, con voz queda. ¿Para nosotras? Pensé en ello, en los meses de dolor, el desprecio sistemático, los archivos marcados para ser borrados, en la confianza rota y los límites sobrepasados y el amor puesto a prueba más allá de sus límites. No es demasiado tarde, dije con cuidado, pero tampoco es lo mismo. No podemos volver a como eran las cosas. Solo podemos ir hacia adelante, y eso requiere un cambio real. No solo palabras, no solo culpa, un cambio real, sostenido y significativo. Quiero cambiar. Necesito cambiar. Se giró para mirarme de lleno. Oír esa grabación, oír a papá hablar de tu luz y darme cuenta de que yo había estado intentando apagarla. Mamá, no puedo ser esa persona. No quiero serlo. Entonces no lo seas. Sé mejor. Actúa mejor. No por mí, sino por ti. Nos quedamos en silencio un momento, con el teatro ya vacío excepto por nosotras, y los ecos de 300 personas que habían sido testigos de mi historia. La documentalista, dijo Sofía de repente. La que mencionó Pilar. ¿Vas a hacerlo? Lo estoy considerando. Deberías. Deberías contar esta historia tan ampliamente como sea posible. Porque tienes razón. No se trata solo de nosotras. Se trata de todas las personas a las que alguna vez han hecho sentir que su existencia es un inconveniente. Se levantó, cogiendo su bolso. Debería irme. Solo quería que supieras que estuve aquí, que te oí de verdad. Sofía. Se volvió. Te quiero.
Eso no ha cambiado. Pero ahora también me quiero a mí, y no volveré a sacrificar a una por la otra nunca más. Ella asintió, con lágrimas nuevas cayendo. Yo también te quiero, mamá, y estoy orgullosa de ti, increíblemente orgullosa. Después de que se fuera, me quedé sola en el teatro un rato más. Habían apagado las luces del escenario, pero las señales de salida brillaban suavemente en la oscuridad, iluminando el camino. El documental se hizo. Durante los 6 meses siguientes, una cineasta llamada Raquel me siguió mientras continuaba con el programa de narración, mientras daba charlas sobre el borrado y la visibilidad, mientras conectaba con miles de personas que habían experimentado un desprecio similar en sus propias vidas. La película se tituló Sigo aquí, historias de mujeres invisibles. Mi historia era la pieza central, pero Raquel entrevistó a docenas de otras mujeres que habían sido borradas por sus hijos, por sus cónyuges, por la expectativa de la sociedad de que envejecer significaba volverse menos relevante, menos digna de consideración. Se estrenó en un festival de cine y ganó el premio del público. Pero lo más importante es que generó conversaciones sobre cómo tratamos a nuestros mayores, sobre el trabajo invisible de las mujeres, sobre el derecho a existir con dignidad en cada etapa de la vida. Sofía vino al estreno. Se sentó en la primera fila, y cuando la película mostró la entrevista en la que yo hablaba de ella, de nuestra relación, del dolor que me había causado, no apartó la mirada. Fue testigo. Se hizo cargo. Después, se me acercó con vacilación. He estado yendo a terapia, dijo. Terapia de verdad. Trabajando para entender por qué te traté de esa manera. ¿Por qué necesitaba menospreciarte para sentirme importante? ¿Cómo va? Es duro. Pero estoy aprendiendo. Sobre límites y respeto y la diferencia entre amor y obligación. Hizo una pausa. También estoy aprendiendo sobre el perdón. No solo a pedirlo, sino a entender que perdonar no significa olvidar. Que podemos avanzar sin fingir que el pasado no ocurrió. Eso es de sabios. Lo aprendí de mi madre. Sonrió tímidamente. La sabia, no la invisible. Durante el año siguiente, Sofía y yo reconstruimos algo. No la relación que habíamos tenido antes. Esa se había ido, irrevocablemente alterada por lo que ambas habíamos aprendido sobre nosotras mismas y la una de la otra. Pero algo nuevo, algo honesto. Quedábamos para tomar un café cada pocas semanas. A veces la conversación fluía fácilmente. A veces era forzada, cuidadosa. 2 personas que todavía estaban aprendiendo a estar en presencia de la otra sin causar daño. Pero acudíamos. Las 2. Como nosotras mismas. Nunca volvió a vivir en casa. Construyó su propia vida. Persiguió su música. Aprendió a encontrar la validación en su trabajo en lugar de en menospreciar a los demás. Tuvo cierto éxito. No el estrellato con el que había soñado, pero sí bolos estables. Un público creciente. La satisfacción de crear algo significativo. Y cuando hablaba de su música, a veces mencionaba cómo su madre le había enseñado a encontrar su voz, sobre la diferencia entre ocupar un espacio y quitarle el espacio a otro. Yo continué con el programa de narración, viéndolo crecer más allá de todo lo que había imaginado. La gente viajaba desde otras comunidades para participar, para compartir sus historias, para ser testigos de cómo otros eran vistos y escuchados. Escribí más textos, publiqué algunos, mantuve otros en privado. Aprendí que no toda historia necesita un público, algunas son solo para nosotros, una prueba de que vivimos, que sentimos, que importamos. En el aniversario de la muerte de Javier, visité su tumba como cada año, pero esta vez fue diferente. No iba a llorar a sus pies, no iba a preguntarle qué hacer, no iba a perderme en la nostalgia de lo que se había ido. Fui a contarle lo que había pasado, a compartir mi viaje, a hacerle saber que su fe en mí no había sido en vano. Tenías razón, dije, arrodillándome junto a su lápida. Encontré el camino de vuelta a la luz. Me costó más de lo que probablemente ambos imaginamos. Dolió más de lo que pensé que podría soportar, pero lo encontré. El viento susurró entre los árboles del cementerio, trayendo el aroma de la tierra fresca y las cosas que crecen. Sofía está mejor. Nosotras estamos mejor. No es perfecto, pero es honesto.
Y creo que estarías orgulloso de eso, de nosotras. Coloqué rosas frescas sobre la piedra, no por obligación, sino porque quería, porque el amor no termina con la muerte, no disminuye con la distancia, no requiere que te borres a ti misma para demostrar su valía. Gracias, susurré, por verme, por quererme, por dejarme ese mensaje cuando más lo necesitaba. Tu voz me salvó, Javier. Me recordó quién era cuando lo había olvidado. Al levantarme para irme, me sentí más ligera que en años. No porque el dolor se hubiera ido, el duelo no funciona así, sino porque había aprendido a llevarlo sin dejar que me aplastara, a honrar el pasado sin estar prisionera de él. Había aprendido que recordar el amor y construir una nueva vida no eran mutuamente excluyentes, que ser viuda no significaba ser media persona, que ser madre no significaba ser invisible, que mi historia, mi voz, mi luz, mi existencia, importaba. De camino a casa, paré en el centro cívico. Empezaba una nueva sesión de narración y quería estar allí para dar la bienvenida a los participantes, para crear ese espacio donde la gente pudiera ser vista sin juicios, escuchada sin desdén. Al entrar, pasé por un tablón de anuncios cubierto de fotos de nuestros programas, rostros de todas las edades, de todos los orígenes, de todas las historias, y en el centro, una cita que alguien había impreso y colgado. Ella pensaba que mis recuerdos eran ruido, pero el mundo oyó música. Me quedé allí, mirando esas palabras, mis palabras, y me di cuenta de algo profundo. No solo había sobrevivido, me había transformado, no en alguien nuevo, sino en la persona que siempre había sido bajo todas las capas de roles y expectativas y autoanulación. Me había convertido en Carmen de nuevo, plenamente, completamente, sin disculpas. Y al convertirme en mí misma, había ayudado a otros a encontrar el permiso para hacer lo mismo. Esa noche, sentada en mi casa, mi espacio, mi santuario, mi entorno elegido, puse la grabación de Javier una vez más. Tú siempre encuentras el camino de vuelta a la luz, Carmen. Lo hice, susurré en respuesta. Por fin lo hice. Y entonces apagué la grabación y me senté en silencio. Pero este silencio no estaba vacío, no era triste, no era la ausencia de algo, era paz, era plenitud, era el sonido de una mujer que había aprendido que la voz más importante que jamás oiría era la suya, que la luz más importante que jamás llevaría ya estaba dentro de ella, y nadie, por mucho que los quisiera, podría volver a quitársela. Aprendí que, a veces, el silencio no significa que seas invisible. A veces, significa que por fin estás completa.